Nos conocimos desde la escuela primaria. Crecimos juntas y llevábamos una relación casi como hermanas. Nos contábamos todo y hasta juramos que nuestra amistad siempre iba a estar por encima de todos y de todo. Ese fue nuestro principal juramento cuando nos separamos en la preparatoria, pues ella ya no pudo seguir estudiando, porque su madre apenas si le alcanzaba el dinero para darle de comer a ella y a sus 3 hermanos. Eso por supuesto que me dolió. Yo hubiese querido que le tocara la misma suerte que yo, pero yo no podía ayudarla, porque pues mis padres, al ser humildes, apenas si les alcanzaba para darme el estudio a mí. Papá era un chalán de albañil. Lo que ganaba era demasiado poco, y debíamos pagar el arriendo del lugar. Llegamos a esa comunidad porque mis padres eran originarios de Tapachula, Chiapas, y como en ese lugar todo estaba por los suelos, mamá dijo que nos mudáramos hasta la comunidad donde se desarrolló toda mi historia y experiencia de vida. No les cuento esto para que me tengan compasión, porque desde hace mucho tiempo yo no vivo con lástima de la demás gente. Es más, quisiera que solo se pusieran a oír, o en su caso leer esta historia, para que sepan por qué actué de cierta manera. Lourdes, mi mejor amiga, seguía siempre en contacto conmigo. Vivíamos en la misma cuadra, y aunque tuvo que ponerse a trabajar desde los 15 años, a veces la visitaba en la tienda donde era empleada. Don Jaime siempre fue un señor muy amable con ella, y cuando yo la visitaba, hasta nos invitaba un refresco para poder platicar a gusto. Por eso siempre recuerdo a ese señor con mucho cariño. Los días y el tiempo siguió su curso. Desafortunadamente, yo ya no pude seguir con la universidad. Mis padres decían que sí, pero vi lo difícil que era para ellos darme para los pasajes y además comprarme uniformes y cosas de la escuela. A veces papá decía que salía muy corto de la semana y no iba a poder seguir. Entonces decidí buscar también un trabajo. Aunque mamá no estaba de acuerdo, yo ya era mayor de edad y pues le pedí a mi amiga que me ayudara. En un principio no había empleos para mí, pero al insistir pude acomodarme en una papelería donde había un cibercafé. Ahí me gustaba mucho aprender todo de las computadoras, aunque la verdad nunca tuve una. Entonces ahí me quedé, y la dueña, al ver mis habilidades, me dejó a cargo del negocio. Pronto, en ese lugar, me fui desarrollando aún más. Hasta implementé clases de computación para niños, pues doña Amalia, la dueña de la papelería, siempre confió en mí y me brindó su confianza y apoyo incondicional. De esa manera, tardé años en ese lugar, hasta que un día lo conocí a él. Ramiro llegó pidiendo ayuda para sacar un acta de nacimiento. Desde el primer momento en que lo vi, supe que iba a ser algo especial en mi vida. Este hombre me flechó con la primera mirada, y estaba segura que no le fui para nada indiferente. Después lo veía venir cada semana a usar más máquinas. Al principio me hablaba de usted, y con mucha cordialidad, pero poco a poco la confianza se iba dando. A veces se ponía a platicar conmigo cuando las cosas estaban tranquilas, y entonces lo comencé a ver durante todos los días por las tardes. Ramiro estaba estudiando nutrición en la universidad que se encontraba recién abierta en la comunidad. Decía que no le gustaba la carrera, pero que algo tenía que estudiar. En fin, teníamos casi los mismos pensamientos, y pues las cosas que me contaba se parecían a mi experiencia de vida. El tiempo fue pasando. Yo en esos momentos iba a cumplir 20 años. Recuerdo que Lourdes se enojó conmigo porque no le había hablado de ese muchacho, y la verdad no sabía por qué. Quizás quería guardarme esa experiencia únicamente para mí, porque era una etapa donde me sentía muy feliz, aunque eso no quiere decir que nunca lo había sido.
Sin darme cuenta, el tiempo siguió su curso. Pronto la dueña del ciber me traspasó el negocio y ahora era mío. Me hice novia de Ramiro y cuando Lourdes se enteró, pues sí me reclamó que no le conté desde el principio. Con el tiempo, nuestra amistad siguió siendo la misma. Mis padres estaban felices porque consideraban a Ramiro un buen hombre. Era educado, amable y estaba a punto de terminar su carrera de universidad. También su madre, doña Ana, era muy linda conmigo. Decía que yo había sido la mejor novia de su hijo, porque se notaba que me gustaba trabajar y valerme por mí misma. Lourdes seguía frecuentándome, pero no como antes. Tenía mucho trabajo, pues con el tiempo ella también comenzó a ganar un mejor sueldo. Ayudaba a un señor con las cuentas en su tienda, porque era muy buena para las matemáticas, cosa que a mí para nada se me daba. En ese tiempo, pues sí nos extrañábamos mucho, pero se compensaba cuando salía con Ramiro. Nos íbamos al cine y la pasábamos muy bien en los domingos. Cuando venía a casa, traía cosas para hacer de comer. Le gustaba cocinar y siempre nos deleitaba con platillos nutritivos. Sin embargo, nunca pensé que llegaría el mejor momento de mi vida. Ramiro me propuso que me casara con él. Al principio no estaba muy segura, porque le tenía miedo al matrimonio. Pero después mis padres hablaron conmigo y dijeron que era una etapa la cual debía experimentar algún día. Ellos me brindaron la confianza necesaria para poder aceptar la propuesta de Ramiro, y al final le dije que sí. Cuando se enteró Lourdes, vi algo de molestia en sus ojos. Quizás era muy normal, porque bueno, me había guardado muchas cosas, sobre todo porque quería disfrutar aquella etapa, yo misma sin ella. Y pues siento que hasta cierto punto eso era algo normal de mi parte. La ceremonia fue muy linda. En medio de una celebración pequeña, me casé con Ramiro, quien ya se había graduado de la universidad. Tenía un futuro prometedor, y yo solo me podía ver allí, a un lado de él, como su esposa y la madre de sus hijos. Con el paso del tiempo, forjamos nuestro propio hogar. Lourdes siempre fue parte de esa nueva vida, porque venía a la casa, y hasta los domingos la invitaba a comer. Ella traía comida, y hasta invitaba las cervezas cuando nos relajábamos viendo películas domingueras. Ramiro se llevaba bien con ella. Decía que era una muchacha muy agradable, y que se sentía a gusto con su presencia. Eso lo valoré muchísimo más, porque bueno, mi esposo compartía el mismo sentimiento que yo sentía hacia mi amiga, sin saber que eso era muy diferente, y me iba a costar mi tranquilidad y mi paz. Los meses comenzaron a pasar. El negocio iba muy bien. Pronto tuve suficiente dinero ahorrando y comenzamos a construir nuestra propia casa. Compramos muebles, y pues, ¿qué más le podía pedir a la vida? Las cosas iban de maravilla, y mi relación con Ramiro era la más estable. Lourdes siempre me decía, «Tienes una maldita suerte por tener a un hombre como él». En ese momento, le agradecía que tuviera esa idea de mi esposo, porque me hacía sentir realmente afortunada por ser su esposa. Sin embargo, nunca imaginé que ella me iba a jugar chueco. Un día tuve un accidente. Mi primo me había prestado su moto y me caí perdiendo el equilibrio. El impacto fue tan fuerte que me quedé mal de una pierna. La verdad casi la pierdo, y de milagro lo estoy aquí contando. Estuve en el hospital por casi 20 días. Me hicieron 2 operaciones para poder salvarme la pierna, y pues yo quedé muy asustada. Cuando todo había pasado y me tuve que ir a casa, Ramiro no sabía qué hacer porque alguien debía cuidarme. Entonces Lourdes se ofreció a cuidarme, quitándole un gran peso de encima a mi esposo.
Cuando me dieron de alta, no podía hacer casi nada sola, pues debía estar en reposo absoluto todo el día en la cama, y como mi mamá estaba enferma, y mi mejor amiga, la misma con la que crecí, con la que compartí secretos, tristezas y cumpleaños, fue la primera en ofrecerse a quedarse conmigo. Me dijo que no me preocupara por nada, que ella iba a encargarse de todo: comida, medicinas, limpieza, incluso de ayudarme a bañarme, porque era muy necesario. Yo le lloré de agradecimiento esa noche, porque de verdad pensé que estaba a mi lado por amor y por el cariño que había entre nosotras desde que éramos niñas. Los primeros días, ella estuvo en la casa desde temprano. Cocinaba, barría y hasta hablaba con mi esposo para coordinar cosas de la casa. Me parecía normal. Después de todo, ella y él se conocían desde hacía tiempo, porque yo misma los presenté. Pero hubo cosas que comencé a notar. La forma en que ella lo miraba cuando él entraba a mi cuarto, cómo se arreglaba un poquito más cuando él estaba cerca, cómo se ofrecía a preparar el café entre los dos cuando yo estaba acostada sin poder moverme. Yo lo veía, pero me decía que quizás estaba sensible, que mi mente me estaba jugando trucos. No le di importancia a mi intuición. Después de todo, Lourdes fue la única que se ofreció a ayudarme sin recibir un pago a cambio. Decía que no era necesario, porque el cariño de nosotras valía más que el propio dinero. Una tarde, mi esposo me dijo que tenía que salir a comprar unas cosas, que no se demoraba. Mi amiga estaba en la sala, según ella, doblando ropa. Yo por costumbre intenté pararme sin pensar y sentí un fuerte dolor en la pierna que me puse a llorar. La llamé varias veces y no contestó. Caminé como pude con las muletas hasta la sala, pero estaba vacía. Pensé que habría salido por algo urgente, hasta que escuché un ruido en la habitación de huéspedes. Me fui hacia allá, apoyada de las muletas, las cuales eran terriblemente incómodas, y justo cuando iba a tocar la puerta, escuché la voz de mi esposo y la risa de ella. Una risa tratando de disimular el ruido para no ser escuchados. No abrí la puerta, no tuve valor. Me devolví como pude a mi cama. Cuando salieron, venían acomodándose la ropa. Ella traía el cabello desordenado, y él evitó mirarme. Me preguntaron si todo estaba bien, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en silencio. Sentí una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con mi recuperación. Todo me dolía, la cabeza, el corazón, y hasta sentí un poco de dificultad para poder respirar. Sin embargo, me pude contener a tiempo. No quería que ellos me vieran en ese estado, porque seguramente lo negarían todo. Esa noche, ella se quedó a dormir por si me daba fiebre. Aparte de la pierna, tenía una molestia en el estómago. Mi esposo dijo que dormiría en el sillón, para no molestarme. Yo escuché a los dos susurrando hasta la madrugada, entrando y saliendo de la cocina, riéndose, caminando despacio por la casa. Al día siguiente, me levanté como pude de la cama. Usando las muletas, logré llegar hasta la cocina. Me acerqué un poco al escuchar voces de ellos dos. Me asomé por la puerta, y ella estaba preparando desayuno, mientras él la abrazaba por detrás, creyendo que yo seguía dormida. Y ahí sí lo confirmé. No eran imaginaciones, no era mi sensibilidad, no era la cirugía. Era la traición más grande que podían haberme hecho. Los dos al mismo tiempo. Él, el hombre con el que compartí años, planes y sueños. Y ella, la mujer a quien llamé hermana, sin tener ningún lazo de sangre. Ambos me habían traicionado de la peor manera. No saben el dolor inmenso que yo estaba sintiendo. Me quedé inmóvil de la impresión. El pecho me ardía
y comenzaron a caer al suelo lágrimas de mis ojos. Sin embargo, tuve que aguantarme las ganas de gritar y sobre todo de decirle sus verdades. No estaba bien, me sentía muy mareada, y al llegar a mi cuarto, comencé a tener un terrible vuelco en el estómago. Por ese motivo, no hice ningún escándalo, pues gritar me hubiera afectado. Cuando ella fue a verme al cuarto, la miré con los ojos llorosos y le pedí que se fuera de mi casa. A Ramiro no quería verlo. Este me miró desconcertado y muy enojado me preguntó qué estaba pasando, pero solo le dije unas cuantas palabras. A veces las peores traiciones vienen de la gente que uno más ama. Ya lo sé todo. Ramiro se quedó mudo de la impresión. Ni siquiera dijo una palabra, y mucho menos me pidió perdón. Era como si el hecho de haberme enterado de esa relación no fuera importante para él, o le daba igual que yo supiera la verdad. Eso comprobó lo que yo tanto temía. Él no me quería, o quizás dejó de quererme para poner los ojos en mi mejor amiga. Me quedé sola en esa cama, sin poder moverme mucho, sintiendo que el dolor físico era nada comparado con la soledad y la traición que ellos me dejaron. No tenía ganas de nada. Pensaba en rendirme, porque tenía esa sensación de que mi vida no iba a tener sentido, pues de un momento a otro, todos mis sueños e ilusiones se vinieron abajo. A los 2 días, ella publicó una foto en sus redes con una frase indirecta. La vida siempre acomoda a cada quien donde merece estar. Sentí un profundo coraje que me ardía por dentro. Maldita desgraciada, dije en voz alta, mientras sus publicaciones me decían que me había ganado quitándome a mi marido. Intenté superarlo. De momento mis padres no sabían nada. Tampoco quería que supieran acerca de la separación. Ramiro, por su parte, se fue de la casa sin pelear, sin pedir perdón y sin decirme una sola palabra. Es más, era como si ya lo hubiera decidido desde antes. En poco tiempo, toda la familia se enteró de la separación. Preguntas hostigadoras me llegaban por mensajes, y mi madre me exigía que le diera una explicación. Pero yo me callé por mucha vergüenza, aunque tarde o temprano todo mundo se iba a enterar de la absoluta verdad. En los días siguientes, Lourdes puso una foto junto con Ramiro en sus redes sociales. Los comentarios y las reacciones llegaron de inmediato. Pronto mi teléfono sonó para que yo diera explicaciones, pero no quise pensar, no quise hablar, y apagué mi teléfono para poder estar tranquila y así reflexionar lo que me estaba sucediendo. En los días siguientes, mi madre vino a verme. Ramiro ya no está aquí. Decidió que su lugar estaba en otro lado. Fueron mis únicas palabras. Yo tenía los ojos llorosos. Mi madre se acercó para darme un abrazo, consolándome. Me miró a los ojos, diciendo que no era justo lo que me habían hecho, porque yo confiaba ciegamente en ellos. Eso lo sabía bien, pero no podía hacer nada. Ellos ahora estaban juntos, y de alguna manera, Lourdes me escupía en la cara que me había ganado la partida. En medio de las habladurías, quise levantar la cabeza, porque yo no había hecho nada malo. Fui una buena esposa, y apoyé a Ramiro cuando más lo necesitó. Sin embargo, eso no fue suficiente. Decidí vivir mi duelo. De ninguna manera pretendía verles la cara, ni mucho menos pelear con ella. De todas maneras, no tenía sentido. Lourdes se había quedado con mi esposo, porque él así lo quiso. Los días fueron pasando. No quise borrarlos a ambos de mis redes sociales, mas sin embargo, Lourdes se la pasaba publicando indirecta tras indirecta, como si eso la hiciera sentir bien, demostrando a todo mundo que me había ganado. Yo por mi parte me mantuve serena.
Pero después, algo me sacudió por dentro. Semanas después fui al médico. Me vieron la pierna y recibí una muy mala noticia. La operación no había quedado bien porque prácticamente mi pierna estaba deshecha. En ese momento me quitaron el yeso y comencé a rehabilitarme, pero no iba a volver a caminar de manera normal como las demás personas. Eso me hundió por completo. No me imaginaba siendo una coja. La familia se enteró y vino a verme a la casa. Mamá preguntó si no había nada que hacer, pero desafortunadamente los médicos me habían aclarado eso. No obstante, a mí ya nada me importaba, porque desde el día en que se fue mi esposo, lo había perdido absolutamente todo. Los días fueron pasando y tenía que usar un bastón. Regresé a mi negocio, el cual había sido encargado por un chico de mucha confianza. Este me apoyó desde que me habían operado. Quería retomar mi trabajo, aunque las cosas iban bien. Entonces me hice cargo de nuevo. Un día estaba en la banqueta tomando un poco de sol. Eran como las 9 de la mañana, y Julio, el muchacho que trabajaba para mí, me dijo que si quería un atole. Como hacía frío, compramos un vasito cada quien y estábamos ahí en el sol. En ese momento, escuché la voz de Lourdes. Hasta sentí un salto en el corazón y Julio me quedó mirando. Ella estaba ahí de pie y me veía de los pies a la cabeza. «Mira cómo quedaste», fueron sus palabras. «A resumidas cuentas, yo te gané», dijo al final y comenzó a reír. Ella se burlaba de mi condición. Me dijo que Ramiro necesitaba una verdadera mujer que pudiera ser esposa y también le diera hijos. Al escuchar esas palabras, sentí que mi corazón se quebró, porque era como si una hermana me hubiese dado una puñalada en la espalda. Eso me dolió, pero también me transformó. Lourdes no podía salirse con la suya. Ella necesitaba pagar por lo que me hizo. Aunque ya sé que me dirán del karma y esas cosas, pero mi querida amiga me hizo hacer cosas que nunca hubiese imaginado, y por supuesto que no quería. En algún momento de la vida, supe de formas o maneras para hacerle cosas a la gente sin mancharse las manos. Ya sé que eso no estaba bien, pero ella hizo que un rencor me empezara a consumir por dentro, y sin querer pasó lo que tenía que pasar. Busqué desesperadamente a Sonia, una muchacha que había conocido en el ciber, un día que llegó a pedirme ayuda para un trámite. Ella me decía que sabía hacer cosas como trabajitos de brujería, brebajes y todo eso. Al principio no le di importancia a su plática, pero al recordar sus datos guardados en su computadora, la contacté. Cuando hablé con ella por teléfono, le expliqué todo. Ella escuchó muy bien, entendiendo lo que deseaba. Le mandé las fotos de esos desgraciados y me guió para hacer ciertos rituales en mi casa, donde pediría unos cuantos deseos. Con piedras negras de río, vinagre y unas cuantas velas, durante 5 noches seguidas, fui siguiendo las indicaciones de Sonia. En ese momento estaba muy herida. Necesitaba hacer algo para que Lourdes no se siguiera burlando de mí, sobre todo porque después de haberla visto, se paseaba todo el tiempo por el negocio con Ramiro. Este nunca me dijo nada cuando me veía, solo seguía de largo, de la mano de esa mujer. Parecía que ella lo tenía embrujado. El tiempo pasó y Lourdes comenzó a poner cosas en su Facebook. A veces subía como estados extraños y otras veces haciendo preguntas. ¿Será que existen los castigos? Fue una de ellas. Comencé a enterarme de que Ramiro andaba con otra mujer. La engañó como lo hizo conmigo. Y también un día la vi con un moretón en un ojo. Las personas que vivían cerca de su casa
las cuales algunas las conocía. Me pasaron el chisme de que comenzaron a pelear, y ya era de todos los días. Yo me sentía muy feliz, porque ellos no eran dichosos después de haberme traicionado. Lourdes jamás volvió a pasar junto al negocio. Se mantuvo lejos de mí, e incluso me borró de sus redes sociales. La última publicación que vi decía: ¿por qué a mí? De ahí me enteré que mi aún esposo la había abandonado por otra mujer. El muy idiota se fue con una señora mayor con 3 hijos. Me enteré también de que los mantenía a los 3, y esa mujer lo trataba como un títere. Cuando me lo encontré un día, se veía pálido, ojeroso y de mal semblante. No dije nada y seguí mi camino. De alguna manera ya estaba pagando lo que me hizo. Y la verdad, nunca supe si fue producto del trabajo que mandé a hacer, o si en verdad existe eso que llamamos el karma.